11:51 de la mañana en la República Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Patricia Rosenberg. Ella es directora de Maternidad e Infancia. Vamos a estar hablando sobre algunos temas. Patricia, buen día. Ezequiel Brito te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ezequiel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en la mañana del arranque en Radio Sónica. No, Patricia, al contrario. sin duda una de las novedades del día tiene que ver con la presentación del proyecto de ley por el aborto que se va a estar realizando en el mes de abril. Contame si tuviste la oportunidad de participar en alguna de estas reuniones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, no participé en esta particular de la presentación, pero estuve participando muy activamente el año pasado en todo lo que fue el debate. Me tocó la posibilidad de disertar tanto en diputados como en senadores cuando se estaba discutiendo la ley. Y sigo participando desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y desde la campaña, así que no leí, pero entiendo que debe ser algo bastante similar a lo presentado el año pasado. Con algunos cambios. No sé si Con algunas modificaciones que tienen que ver con el concepto de legalización y despenalización, y un poco más respecto a lo que tiene que ver con qué cosas son penalizables o no, que era algo que el año pasado quedó en el proyecto de ley, esto de la penalización para la mujer de acuerdo a las semanas de edad gestacional, y que bueno, que era algo para modificar. Claro, ahora la idea era modificarlo en este límite que se está planteando de 12 a 14 semanas. Exactamente. Bien, Patricia, como digamos por tu profesión y la experiencia que seguramente tendrás en este tipo de prácticas, ¿qué le podés contar a nuestra audiencia respecto a la parte a favor del aborto? Sí, a mí me parece una cosa importante, si me permitís, Ezequiel, para desarrollar primero, que es, ninguna persona está a favor del aborto, ¿no? Digamos, ni la mujer que decide realizárselo, ni los médicos que decidimos realizarlo. Digamos, siempre el aborto es un evento que a mí me parece importante marcarlo como una marca biográfica. Esto no quiere decir que sea traumático, digamos, pero ninguna mujer, por lo menos de todas las que no solamente me ha tocado acompañar o asistir en situación de aborto, sino de lo que vamos trabajando, no es que dice qué bien yo elijo el aborto como método anticonceptivo, Claro, digamos, sí, ¿no? Llegar a un aborto significa haber fracasado. Primero en la posibilidad de decidir si tener o no tener relaciones y de qué forma. La segunda es fracasamos también en la posibilidad de acceso a un método anticonceptivo. Y entonces ahí llegamos. A mí me parece importante remarcar esto porque no es que hay gente a favor y gente en contra del aborto. ¿Cómo lo La realidad es definirías que vos? ojalá ninguna mujer tenga que pasar por esa situación. Claro. ¿Cómo lo definirías vos, digamos, en el ámbito de este debate? No, me parece que lo que sí es absolutamente necesario es legalizar la práctica por muchas circunstancias. La primera es porque el aborto existe, sea legal, ilegal, penalizable o despenalizable. En nuestro país nacen entre 780.000 y 800.000 niños y se estima que hay un 40% de abortos entre espontáneos y provocados por año, ¿no? Entonces, esto es un número que nos tiene que hacer reflexionar. Hay 320.000 mujeres o personas con capacidad de gestar por año que pasaron por un aborto, espontáneo o provocado. Ese es un dato importante de por qué esto es un impacto para la salud pública. Desde 1983 hasta ahora, de lo que está registrado, y esto también es muy importante porque seguramente deben ser más los casos de fallecimientos de los que no tuvimos registro. Murieron 3.050 mujeres por realizarse un aborto de forma insegura, y esto también es un impacto muy importante. Entonces, desde este lado, desde el lado médico, nosotros tenemos que trabajar para que la gente no se muera de cosas que no tiene que morirse. Y una mujer, la realidad es que no tiene que morirse por realizarse un aborto, porque un aborto practicado de forma segura, esto es bajo asistencia médica, es un procedimiento que es muy seguro. Y entonces, ¿por qué está a favor? Porque esto es una realidad, esto existe. Las mujeres
pasan por situaciones de aborto en un 40% en la vida. Si uno, y esto sale de diversos estudios, de los datos que tenemos de internaciones hospitalarias, de los datos que tenemos por sepsis. Lo segundo es porque las mujeres que pasan por esta situación, primero que las mujeres que más se mueren obviamente son las mujeres que están más vulnerables o porque no acceden a una práctica segura, y las en condiciones de antisepsia y en condiciones de mucha clandestinidad. Entonces esta es la segunda situación, digamos. La realidad es que hay que legalizarlo para que no se muera ninguna mujer, pero que además no se muera por realizarse un aborto y ser pobre, que eso es la segunda concomitancia. Y otra situación también de por qué, desde el punto de vista médico, es porque sacarlo de la clandestinidad permite que después pueda hablarse de esta práctica. Esto no es un dato menor. Cualquier mujer, la que puede ir a pagar un aborto en forma privada, la que se lo realiza hoy porque está encuadrada dentro de lo que es interrupción legal del embarazo, o aquella que se lo hace con perejil o con una aguja, todas sufren el trauma de la clandestinidad, de la violencia que significa hacerse algo más allá de la creencia o de la ideología, sino pasar por esa práctica. Y la realidad es que la legalización lo que hace es que entonces seamos un equipo interdisciplinario que acompaña a una persona como las acompañamos en otras situaciones, en situaciones de adicción, en situaciones de crianza, en situaciones de embarazo, la que las acompañemos desde distintos puntos de vista, desde los médicos, desde los psicológicos, de trabajo social, para que esta situación, que por eso insisto en lo que decía al principio, siempre es una marca biográfica que no se vive con alegría, deje la menor cantidad de secuelas posibles, físicas, en la sexualidad, psicológicas, en la vida cotidiana. Y así que ese también me parece que es un argumento, y eso trasciende a todas las mujeres de todas las clases sociales. Patricia, te quería preguntar, porque uno de los cambios en el articulado es la omisión de la objeción de conciencia, ¿no? Que esto probablemente va a afectar directamente a la gente que comparte tu campo. ¿Qué pensás? Sí. Es para básicamente evitar, ¿no? La ideología y la religión en una práctica que tendría que ser de salud pública. Absolutamente. La realidad es que ahí hay muchas cosas para pensar. La primera es que la objeción de conciencia nunca puede ser una objeción de conciencia institucional, digamos, ¿no? Las instituciones no tienen conciencia, los hospitales, las clínicas, los sanatorios. La conciencia es una práctica absolutamente individual. Y me parece que mucho de lo que pasa con la objeción de conciencia con otros colegas, una es, todos nosotros también necesitamos un tiempo para cambiar nuestras prácticas. Esto no me parece que no es menor, no hay que salir a hacer una cacería de bruja de objetores de conciencia. La primera acción no es ver quién es y quién no es objetor de conciencia, sino que es una práctica para garantizar salud y derechos al otro. Y en esto me parece que hay que hacer una reflexión, que es lo que yo tengo 46 años, hace 22 años que soy médica, y la realidad es que lo único que vimos en la universidad en relación al aborto era que era una práctica clandestina, que había que prohibirla y que en todo caso había que perseguir al médico que la hacía y a la mujer que se la realizaba. Y ahí, si vos me permitís, yo quiero contar como alguna anécdota que me parece que refleja también una parte del camino que hay que construir. Yo fui durante 5 años directora de la maternidad Stella de Carlotto, y a mis mismos compañeros que trabajábamos mucho sobre derechos sexuales y parto respetado, mis compañeros también ginecólogos me decían: yo entiendo que esto es un derecho de la mujer, que lo estamos haciendo no solo para salvar la vida, sino para que una mujer no tenga que pasar por esta práctica cruenta, pero durante muchos años los médicos nos formábamos con que el que hacía aborto, el que realizaba la práctica en general, no era porque quería garantizar un derecho, era porque lucraba, y esto es una realidad. Muchos médicos realizaron abortos lucrando muchísimo con la práctica, cobrando situaciones siderales, no haciéndolo en instituciones ni públicas ni privadas, sino haciéndolo en su kiosquito. Y ese chip hay que cambiarlo, digamos, porque si durante 20 años vos condenaste al colega que realizaba aborto y de repente vos tenés que pasar a hacer abortos, ese chip lleva un proceso para cambiarlo, y eso no es contra las cuerdas. Y entonces
también la ley tiene que contemplar todo lo que ya la Organización Mundial de la Salud lo trabajó en otros países que pasaron por un proceso como el nuestro, que es la clarificación de valores y poder recuperar el porqué de nuestras prácticas. Y esto es un camino a recorrer, digamos, porque la objeción de conciencia, la obturación, no alcanza con una lista de sí o no, sino que hay que hacer muy sutil en cómo lo trabajamos, porque la autonomía que tenemos los médicos adentro de la puerta para adentro es enorme, y entonces un médico o médica que le diga a una mujer, ¿estás segura de esa práctica? ¿Vos te das cuenta de lo que estás haciendo? Digo, de la misma forma que cuando una mujer pide una ligadura tubaria le decimos, mirá si se mueren tus hijos, nunca, digo, son prácticas que escuchamos. Claro. La realidad es que hay que deconstruirnos, lo mismo que socialmente estamos trabajando con cómo se deconstruyen otras cosas, los médicos, con la complejidad que tenemos en nuestra formación y en el lugar que tenemos en la sociedad, tenemos que deconstruirnos para salir de esta disyuntiva de la objeción de conciencia. Patricia, muchísimas gracias por este contacto telefónico, te mando un abrazo grande. Al contrario, un abrazo enorme a ustedes. Bueno, así nos despedimos de una nueva edición del Arranque. Gracias, Lu, nos vemos mañana. Hasta mañana, ese. Gracias, Quique, nos vemos mañana. No, el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Gracias a la operación a Camilo Gavilán, Guille Betere en la producción y a Merly Stankiewicz en redes sociales. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10:30. Chau. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao